Muy bien, hermanos, pues esta mañana, como todos los domingos, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a orar pidiéndole al Dios de la palabra que esté con nosotros de acuerdo con todo lo que digamos y con todo aquello que dejemos que el silencio nos diga a nosotros y el Espíritu Santo se mueva con autoridad y con poder. No es por la abundancia ni por la riqueza ni por lo sofisticado de la palabra, sino sencillamente por la revelación de su Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle al Espíritu de la revelación, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al prometido de Dios para nosotros, para hacernos compañía, pues hasta el fin de nuestros días, ¿verdad? Luego estaremos directamente ya con Él, pero mientras Él no vuelva y mientras nosotros estemos aquí, tenemos al Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle al protagonista, que es el que queremos que sea el protagonista de esta mañana, pues que hable a través de su palabra. Amén. Que quite las cosas de esta tierra y ponga las cosas de nuestro cielo, del cielo de todos aquellos que hemos decidido apostar por ese futuro. Amén. Así que gracias a Dios por todo y en especial, Espíritu Santo, te pedimos que seas nuestro invitado principal esta mañana, que tú esta mañana te reveles a través de tu bendita palabra, Señor, y que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, que pongas en nuestro corazón todo aquello que debemos de entender, de hacer, de poner por obra, Señor, de descubrir, Padre. Gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues antes de nada vamos a leer el libro de Lucas y saber un poco quién nos cuenta esta historia que nos ocupa esta mañana. Vamos a hablar del libro de Lucas, nos vamos a ir al capítulo 5, pero antes de todo esto vamos a ver quién era Lucas y por qué Lucas escribe en la Biblia, en fin, la fecha en la que escribió el tema, por qué lo escribió, en fin. Le damos lugar entonces a Miguel, por favor, que nos cuente un poco acerca de este apasionante y poético libro que nos ocupa esta mañana. Amén. Pues Lucas, el médico, es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Es un buen historiador y el único escritor gentil del Nuevo Testamento. Es sin duda el autor del Evangelio que lleva su nombre. Testimonios del siglo II son unánimes al respecto. Las expresiones médicas también señalan a Lucas como autor. Este Evangelio fue el primero de una obra en 2 volúmenes y el segundo de los cuales es Hechos. Incidentalmente, Lucas y Hechos son los 2 libros más extensos del Nuevo Testamento. Un vistazo al comienzo del Evangelio de Lucas y al de los Hechos muestra que es el autor de ambos libros. Bien quisiéramos tener más datos biográficos de Lucas, pero aparte de los pasajes de los Hechos escritos en primera persona plural, solo se menciona en 3 pasajes del Nuevo Testamento: en Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11 y Filipenses 24. Probablemente era oriundo de Antioquía de Siria. Sabemos que era gentil, médico, cristiano y vigorosa columna de la Iglesia. Es muy probable que Lucas fuera escrito inmediatamente antes de los Hechos. Este último se escribió probablemente entre el año 61 y 64 después de Cristo. Puesto que Lucas empleó a Marcos como fuente, se escribió después de este, y Marcos probablemente se redactó poco después del año 60 después de Cristo. La fecha de Lucas debe fijarse en el 61, aproximadamente. Mateo escribió para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los gentiles. Como el propio Lucas era gentil, tanto su evangelio como los hechos reflejan enorme interés en extender el cristianismo a los no judíos. En el Evangelio de Lucas se destaca la fe del centurión, se narra la historia del buen samaritano, se remonta la genealogía de Jesús hasta Adán, padre del género humano, y no solamente hasta Abraham, padre del pueblo judío. En Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo es clave en el Evangelio de Lucas. Y el propósito
y el tema del Evangelio de Lucas, en primer lugar, hay que aclarar que Lucas escribió para Teófilo, un oficial romano. Lucas quería darle a conocer, en lenguaje que pudiera comprender y apreciar, que Cristo era el Salvador de todo hombre, no solo de los judíos. Por cierto, vez tras vez se refiere a los gentiles, el Evangelio ha de anunciarse a todas las naciones. Cierto centurión tiene más fe que cualquiera otra persona en todo Israel. Jesús es luz para los gentiles. Los samaritanos, judíos solo en parte, son alabados por Jesús. Es concepto muy generalizado que este es el más bello de los evangelios sinópticos. Renan lo consideraba el libro más bello del mundo. Está lleno de poesía, imaginación, historias para niños, como por ejemplo el capítulo 15, donde hallamos 3 historias sobre 3 cosas perdidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Según cierta tradición, Lucas era pintor además de médico. Sea de ello lo que fuere, está claro que poseía en gran medida una fina sensibilidad artística. Este evangelio no solamente es artístico o estético, es un documento histórico exacto y digno de crédito. Lucas, el médico y científico, consigna con gran cuidado la vida de Cristo. Como doctor que registra una historia clínica, se esfuerza por escribir con precisión. Cuidadosamente eligió y seleccionó sus fuentes de información. Consultó el Evangelio de Marcos y con seguridad habló con la propia María. Ha de haber conversado con los creyentes de Antioquía y estuvo con Pablo, el cual había visto a Jesús en el camino de Damasco. Hubo otras fuentes de información, pero en esto podemos confiar. Aunque Lucas no haya sido testigo ocular, hizo cuanto estuvo a su alcance por buscar a quienes habían visto a Jesús, para así obtener datos de primera mano para su Evangelio. El Evangelio de Lucas es una excelente biografía de Cristo. Los sentimientos del médico se reflejan hermosamente en su Evangelio. Se preocupa por los desdichados, por las mujeres, por los niños. Al mencionar a los pobres, mutilados, cojos y ciegos, refleja su profundo interés por quienes necesitaban atención médica. Sus abundantes referencias a la curación de los enfermos no son cosa extraña. En efecto, menciona 20 milagros de Jesús, 6 de los cuales no se mencionan en los otros evangelios. Por ejemplo, la pesca milagrosa, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la curación de una inválida. Todos estos hechos sugieren que quien escribe es médico y revelan un aspecto del propósito de Lucas al escribir. El júbilo caracteriza este evangelio. A. M. Hunter señala que el gozo aparece al comienzo del libro. Como dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo. En el centro, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Y al final, los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Es verdad, uno de los propósitos del libro es transmitir el gozo y la gran dicha que constituyen parte del Evangelio de Cristo y que son prerrogativa del creyente. Además, Lucas es el Evangelio de la oración. Alguien ha observado que el Cristo arrodillado aparece en Lucas con más frecuencia que en cualquier otro evangelio, antes del bautismo, en el monte de la transfiguración, en el huerto, en la cruz. Más aún, solo en este evangelio hallamos las 3 parábolas de la oración: el fariseo y el publicano, el amigo a medianoche y la viuda importuna. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a leer la parte que vamos a tratar esta mañana, hermanos. Es el capítulo número 5 del libro de Lucas y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Toma ya directamente de aquí, Miguel, versículo 12 hasta el 16. De Lucas 5. Sí, ya lo tienes ahí. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés,
para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Muy bien. Pues bueno, primero nada más decir que gentil quiere decir amable, bueno, bien educado, ¿verdad? Pero amables y bien educados eran el significado de esa palabra y ese adjetivo calificativo. Cuando el Evangelio dice que Lucas era gentil, se refiere más al sustantivo, que significa no judío. No es tanto amable o bien educado. Amables y bien educados eran todos los discípulos, a pesar de que al principio de empezar a seguir a Jesús, y aunque tardaron tiempo en ir cambiando sus formas de ser y de actuar, pues efectivamente eran personas pues bruscas y del pueblo común, algunos, otros como Mateo, por ejemplo, como Lucas mismo, y otros pues tenían otras formas, otro nivel, ¿verdad? Pero al final todos fueron conocidos por la forma de andar, porque andaban como él andaba, y por la forma de hablar, porque hablaban como él hablaba. Hoy todos los medios de comunicación nos pronostican, y te agradecería que pusieras especial atención en esta palabra, pronosticar, ¿verdad? Si puedes, la buscas en tu diccionario. Pronostican, prevén, esperan, presumen que los acontecimientos futuros sean de una forma o de otra. Todos en general quieren o nos hablan de un futuro poco halagüeño o de dificultades a la vista, que bueno, pues no hay nada más que sumar 2 y 2 y resultan 4. Claro que cada medio, dependiendo de su procedencia, tiene una intención diferente. Por eso es tan difícil hoy pues dar credibilidad absoluta a los medios de comunicación, en especial a la prensa, a la radio, a la televisión, a todos los medios conocidos y más utilizados por el pueblo y por los políticos para el pueblo, ¿verdad? Pasaron a ser instrumentos mediáticos de manipulación según de donde vengan. Hoy es el mismo artículo, ves el mismo suceso redactado por un periódico de la derecha y no tiene nada que ver con el mismo suceso, con las mismas víctimas y con lo mismo acontecido del mismo periódico, pero redactado en el lado izquierdo. Por tanto, se puede asegurar que ninguno de los dos dice la verdad. Esto es así, hermanos. Ninguno de los dos. No vayas de súper estupendo pensando que eres un chico intelectual porque vas a la universidad y ya crees que sabes algo de la vida. Como dicen algunos, que Pablo Iglesias sabe esto, que Pablo Iglesias sabe lo otro. No estoy hablando de política, pero el tema de tratar con un país, el tema de tratar con las personas y sus problemas no tiene absolutamente nada que ver con lo que hayas leído en un libro. Por eso es muy conveniente que tengas un punto de vista correcto, y para eso solo hay un camino. Esto solo lo puedes conseguir si ves y escuchas otras cosas distintas de las que partes interesadas, pues periódicos ABC, no sé qué, El País en la izquierda, o medio en el centro, ABC en la derecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que es momento, es tiempo de ver correctamente, de oír correctamente, de tomar decisiones correctas, y solo hay un camino. Eso solo lo puedes conseguir si ves y escuchas otras cosas. Y me refiero concretamente a nuestras cosas, que te lleven a hacer o a tomar decisiones que contradigan pues los eventos. Hermanos, en la fe, en el mundo de la fe, 2 y 2 no son 4. En el mundo de la fe, 2 y 2 no son 4. Cualquier misionero con experiencia, estoy hablando de personas que han arrancado de sus casas sin maletas, sin equipaje, sin dinero, con el corazón lleno de promesas de Dios, después de haber constatado la voluntad de Dios en sus vidas. Puedes preguntarle a personas
de ese nivel, con esa autoridad, y ellos te dirán que efectivamente en las matemáticas, en la geometría cuántica de Dios, 2 y 2 no son 4, ni son 3 período 9. No, 2 y 2 no son 4. Así que vamos a empezar ya contraviniendo lo que muchos creen que es intocable, ¿verdad? Lucas 5, versículo 13, habla de un pronosticado, habla de un hombre leproso, habla de una ciudad que no debería de acoger a un leproso y que debería de buscarlo y capturarlo para sacarlo rápidamente de la ciudad. Esa era la premisa. En tiempos de Jesús la lepra incluía también a la psoriasis, había diferentes tipos de lepra, ¿verdad? Era cualquier afección que se manifestara en la piel en forma de escamas blanquecinas. Había diferentes niveles de lepra, pero cuando la palabra de Dios dice estaba lleno de lepra, está hablando de una persona que ya tenía la enfermedad, pero además de eso tenía otras cosas aparte de la lepra. Y esto es lo que yo quería señalar en esta mañana. Me gustaría empezar o desglosar esta predicación en 5 puntos distintos. Lo primero es qué ves o desde dónde lo ves. Y eso va a determinar cómo tú veas las cosas. Depende de la ventana que tú elijas para ver. Desde esa ventana hay ventanas que dan al norte, hay ventanas que dan al este, hay ventanas que dan al patio. Dependiendo de la ventana que elijas, así verás las cosas. ¿Qué escuchas? Eso va a determinar lo que dices, lo que sale por tu boca. ¿Qué dices? Lo que dices va a determinar tu futuro, hermano. Lo que tú pronuncias con tu boca va a determinar tu futuro y va a condicionar tu presente. Lo que tú hablas por tu boca va a condicionar tu futuro, va a condicionar tu presente. Vas a estar mejor o vas a estar peor según las palabras que salgan por tu boca en el día de hoy. Por eso las personas mayores, gordas, que no tienen mucho pelo, tienen gafas y ya apenas saben andar con propiedad, suelen ser personas que ríen mucho y bendicen mucho al hablar. Están permanentemente bendiciendo al hablar. Se han olvidado de su pasado, viven su presente y sueñan con el futuro. Así que vamos a ir aprendiendo cosas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Lo que dices, hemos dicho que determina o condiciona lo que va a suceder hoy y lo que vas a vivir en el futuro. Ojo con lo que dices. Los pronósticos al ojo de los medios nos ofrecen una visión de los hechos que nos sorprende a todos y a muchos los condiciona. Al peor de los escenarios te llevan directamente a ver las cosas desde un punto de vista determinado, dependiendo quién lo diga. Esto lo hemos dicho ya en la introducción. Podría decirse que lo que ves determina al final cómo lo ves. Depende del lugar en donde tú te pongas para ver las cosas. Eso va a ser lo que determine cómo lo ves. Va a determinar la actitud que adoptas acerca de las cosas que ves. Hay personas que por ver como los han visto, ven como ven. Te lo voy a repetir, hay personas que por ver como los han visto hoy, ven como ven. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, con reverencia, con respeto, con absoluto temor y respeto. Pero ¿por qué hay hermanos en la Iglesia que por haberte visto como te ven, ahora tú te ves como te ves? ¿Cuál es la fuerza de esos pronosticadores profesionales de las iglesias
que están permanente viendo lo que ven para que al final tú veas lo que ellos ven. Te señalan, te marcan, tú eres fulanito y eres así. Y ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está el cambio, ahí no está el poder, ahí no está su gloria, ahí no hay nada. Ahí hay un hermanito, otro hermanito, un ámbito social, una sociedad eclesial súper estupenda, una religión moderna, sin figuras, sin imágenes, pero que ata y condiciona a la persona a ser lo que los ojos ven que es. Y por fin esa otra persona va a terminar por viendo como ellos ven. Esto hay que empezar a romperlo, porque en el Evangelio, hermanos, como hemos empezado a decir, 2 y 2 no son 4. Si tienes 2, probablemente el Señor, si eres un hermano de fe, te va a pedir 7. Y tú vas a abrir la palma de tu mano y vas a ver 2. Y entonces le vas a pedir explicaciones a Dios, porque somos muy amigos de pedirle explicaciones a Dios como si Dios no supiera lo que nos está pidiendo. Entonces le decimos a Dios, Señor, pero ¿cómo me pides 7 si yo solo tengo 2 en la mano? Y precisamente por eso te pido 7. Este episodio lo antepone otro en el que Pedro, que fue el que le dejó la barca a Jesús para que dijera estas cosas, ¿verdad? Antes de que esto sucediera, le mandó Jesús a pescar después de haber estado toda la noche pescando. Y dice, ¿pero qué me va a decir a mí este hombre que no es un hombre de mar? Que eche la red en la mar y que me echa a pescar si yo llevo toda la noche pescando. Y Jesús le dice y le desafía que eche la red al mar. Entonces Pedro le dice, bueno Jesús, yo voy a echar la red en tu palabra. Pedro ya había aprendido algo que el Espíritu Santo le había revelado. Es que las cosas hay que hacerlas por fe, aunque 2 y 2 no sumen 4, que eso es lo que nos dice el sentido común. Pero nosotros no vivimos por el sentido común, nosotros vivimos por fe, vivimos para Dios, vivimos en otra dimensión, con los pies en la tierra, pero con el corazón arrimado al calor, a la hoguera del Espíritu Santo de Dios. Dios nos da una nueva vida, nuestro cuerpo pasa a ser de su propiedad, por tanto, como seres libres, pasando a ser responsables de lo que vemos y cómo lo vemos, a dónde nos asomamos. Cuando tú escuchas a Moisés, si yo te preguntara esta mañana tus últimas palabras, ¿qué sería? Te voy a dar 10 palabras para que tú le digas a la persona que más quieres y que se supone que entraña los futuros deseos para el futuro de los tuyos. Que tu predecesor, que la persona que va a sucederte en lo que estás haciendo en esta vida como creyente, le digas 10 cosas concretas. No puedes extenderte ni más ni menos que 10 palabras. ¿Tú qué cosas le dirías? Y ahí está el secreto del éxito, hermanos. No nos tenemos nada más que fijar en el Jordán. Josué estaba preparado, Moisés también estaba preparado para marcharse a los cielos con el Señor. Josué estaba preparado para marcharse a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que le dice Josué? ¿Qué fue lo que dice Josué en Josué 1, versículo 8? ¿Qué es lo que le dice Moisés a Josué acerca de lo que él tiene que hacer para que todo le vaya bien? No te estoy diciendo que todo le salga bien, te estoy diciendo que todo le vaya bien, aunque le vaya mal. Parece un juego de palabras, te lo voy a volver a repetir, porque 2 y 2 no son 4. Para que todo le vaya bien, aunque le esté yendo mal. Vas cogiendo la onda, vas viendo cómo estás viviendo en una dimensión contracorriente, en un mundo de locos. Pues eso es a lo que estamos llamados,
a contradecir al común de los sentidos, al sentido común, a pesar de que somos un ejemplo de ello, ¿verdad? Vamos a leer Josué 1, versículo 8. Quien lo tenga, que lo lea bien alto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esto se lo dice una persona postrada que va a dejar su tierra, su parentela, sus días y su vida y sus proyectos. Un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre capaz, un hombre como Moisés, que pasó a ser un ejemplo en la palabra de Dios, bien, y donde dice siempre, y donde dice nunca, se apartará, está diciendo siempre, 2 y 2 no son 4, donde dice nunca, está diciendo siempre, donde dice de día y de noche, está diciendo en todo momento, donde dice meditarás, te está invitando a que impliques a tu mente en el asunto. Cuando dice guarda, te está diciendo que memorices. Cuando te dice que hagas, te está diciendo que pongas por obra y harás prosperar tu camino, esforzar a un principio espiritual que provoca una ola de bendición en tu vida. Tú no haces prosperar nada, es Dios quien desata la bendición cuando tú haces lo que Dios espera que tú hagas, es decir, tu parte, es decir, siempre, no nunca, como dice la Biblia. Vamos a llevarle la contraria a este versículo. La Biblia dice, nunca se apartará, y yo te digo, siempre tenlo presente, que es lo mismo. Día y noche, en todo momento, meditarás, implica tus pensamientos, tu mente. Guarda, ponte a caminar, pon por obra. La fe no es inactiva, la fe no es teórica, la fe no es cobarde, la fe es atrevida, la fe es desafiante, la fe es valiente. La fe cuando suma 2 más 2 son 10, 2 más 2 son 1000, 2 más 2 son 40. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y cuando dice todo te saldrá bien, aunque quiera decir que resulte lo que resulte y pase o suceda lo que suceda, te acabará yendo bien. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, por tanto, a los que aman su ley, a los que aman su palabra, a los que la ponen por obra, todas las cosas les irá bien. Por eso dice que todo irá bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que te está yendo bien en el momento que Dios te promete que todo te irá bien, ¿no? Eso no lo entiendas así, porque 2 y 2, hermano, no son 4. A ver si nos vamos enterando. Hay hermanos que todavía no se han caído del ciruelo y creen que cuando reciben a Cristo, reciben a la mujer, reciben al coche full equip, reciben al equipo de música, reciben a la casa, reciben el trabajo. Y resulta que nada más convertirse, lo que reciben es una bronca de los padres y los echan de su casa. Yo conozco casos de hermanos que nada más convertirse, lo primero que hicieron fue desheredarlos de la familia. Así que todo te saldrá bien, porque Dios te va a dar un don para ser prosperado. Yo conozco el caso de un hermano que fue excomulgado, echado de su familia, desheredado. Tenía título nobiliario y vivía en una mansión. Pero este hermano recibió un don especial para los negocios. Y a este hermano no solamente nunca le ha faltado de nada, sino que ha podido ser de bendición para la iglesia de Cristo. Por eso que 2 y 2 no son 4. Por eso que cuando Dios dice que todo te va a ir bien, aunque te esté yendo mal, es porque todo eso que te está sucediendo en este momento te va a ser una bendición. Amén, hermano. Conclusión, para poder ver con claridad, nada mejor que su palabra antes que ninguna otra ventana. La ventana de Dios, no la ventana del mundo. El lunes vendrá el periódico ABC a hacernos fotos y a hablar de nuestro trabajo como obra social. Pero eso van a poner su punto de vista. Ellos pocos saben de cuál es nuestra motivación real. Trataremos de decírselo, por supuesto. Ya en la entrada del local pone Iglesia Evangélica, a ver si se enteran de una vez por todas, que lo que somos es amantes de Cristo y lo que hacemos lo hacemos por Él. ¿Qué escuchas?
Ya hemos visto la ventana a la que te asomas, pero ¿qué es lo que reciben tus oídos? ¿Qué lereles, qué canciones, qué músicas celestiales, qué cosas buenas reciben tus oídos? Si es que lo son. Podríamos decir la misma cosa, pero añadir que, vamos a ver, más bien es sencillo, todo el mundo, vamos a ver, además de decir qué escuchas, yo en este punto quiero añadir algo, es decir, ¿a quién escuchas? Porque el Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no habla del consejo, hermanos, habla del consejero. Por tanto, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué cosas escuchas tú cuando llegas a tu casa? Nosotros ahora hemos decidido apagar la televisión, bien, pero ¿tú qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Escuchas a Kiko Matamoros? O es que yo ya no sé los nombres de esta gente que sale en lo de la isla esa que comen pescados y cosas así, y estas, es que no sé los nombres de ninguno de los que están ahí, pero a veces estoy zapeando y saltan por ahí, están siempre en bañador y comiendo y no sé qué más. ¿Qué escuchas? ¿Qué cosas escuchas tú? ¿Qué es lo que tu tu oído presta atención? ¿A qué cosas? ¿Qué cosas estás escuchando? Porque cuando el Salmo 1 dice, no anduvo en consejo de malos, te está diciendo, es muy sencillo, hermano, que los malos dicen cosas buenas. Los malos son malos, pero no son imbéciles. Y dicen cosas buenas. Una persona que te quiere vender un coche con un defecto, te está diciendo todo lo bueno que tiene el coche. Yo cuando me he ido a comprar un coche, los médicos deben de tener 100 coches cada médico, porque siempre que me he ido a comprar un coche usado, era de un médico. No sé, a lo mejor es coincidencia, pero no, es que este coche era de un médico. Yo no sé qué virtud puede tener que un coche sea de un médico, porque puede ser médico, pero puede ser un petardo conduciendo, un gastaembragues o un revolucionacoches. Pero bueno, la cosa es que siempre me decían, este coche es de un médico, y estaba prestándole oído, ¿verdad?, al consejo de un malo. No anduvo en consejo de malos, no hay malos consejos. Los malos dan buenos consejos. Tú enciendes la tele y hay mucha gente mala hablando cosas buenas. Hay mucha gente mala fuera de su territorio. Ahora los políticos se quieren meter en la obra social. Quieren meterse de cabeza para hacerse los benditos. Para vendernos virtud, para vendernos algo que es propiedad exclusiva del Evangelio. La obra social es algo que es puramente evangélico. Eso es bíblico al 100%. Eso no tiene nada que ver ni con Pablo Iglesias ni con Pedro Picapiedra. Eso no tiene nada que ver ni con Podemos, ni con Pudimos, ni con el PP, ni con el PSOE. Eso es cristiano. Las iglesias deberíamos de ser un ejemplo en ese sentido. Deberíamos de ser pioneros y temerosos y temidos y temibles en ese aspecto. El engañador dice cosas buenas para vender cosas malas. Yo recuerdo la historia de un pastor que vendía camiones de chocolate, 4 tabletas, 20 duros. Tenía 2 hermanos, este pastor era gitano, y también vendían 4 tabletas a 20 duros. La peculiaridad es que el chocolate era de manís. Y entonces él decía, señora, le vendo una lavadora, 4 tabletas por 20 duritos, 4 tabletas, 20 duritos, 5 tabletas, 20 duritos, que me voy, que me estoy marchando, que me voy, que me estoy marchando. Y esa era su canción todo el día en el micro. Pero cuando las señoras le preguntaban, oiga, pero ese chocolate que usted vende es de avellana, y dice, no, este chocolate es de manís, está riquísimo. Y cuando terminaba de vender su camión, iba junto de sus 2 hermanos y no habían terminado de vender media furgoneta, porque estaban diciendo que el chocolate era de manís. Y Dios apoya su palabra, y Dios apoya la verdad, y Dios apoya la obediencia. Y este salmo dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Habla con el consejero de los consejos, que es Dios. Primero asómate a su palabra, como lo decía Moisés a Josué, pero después acércate a él, dobla las rodillas, acércate a él, arrímate a él, habla con él,
consúltale a Él. Para poder escuchar lo correcto solo hay un camino y esta es la oración relacional. Devocional y relación. Dios no quiere devoción, religión, Dios quiere relación, oración. Él necesita relacionarse contigo. Tú para orar no digas, Padre, o sea, como dice esto, dánosle hoy y en las letanías que ya te vienen escritas. Yo tenía un hermano hace años que no se había convertido aún y decía, mira, te he hecho unas oraciones que son la releche. Y me enseñaba un folio con unas oraciones, me lo decía en gallego, he feito unas oraciones, que bueno, estudié un Ferrari de oración. Diciendo esto, va a salir todo por lo aire. Entonces, la cuestión no es tanto lo que tú digas, es cómo lo digas y con quién tú hables, que se impliquen tus sentimientos, que se impliquen tus necesidades, que se impliquen tus temores, que se impliquen todos los elementos que tienen que ver con la vida real. La oración es algo real. Todo el mundo dice que es espiritual, pero es real, habla de realidades, expone realidades, necesidades reales. Conclusión, nuestro consejo al oído, solo Dios y su palabra, y Él te promete, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Nosotros la vamos a liar ahora con otra historia que estamos montando. Hemos acabado con el tema del albergue, ahora lo lleva una ONG, nosotros nos hemos desentendido de todo ese lío porque nos hemos visto envueltos en papeles y en papelotes y con la Xunta y con el Xunto y con no sé qué más, y eso no es nuestra visión y no tiene nada que ver con nuestra visión, así que hemos determinado hacer una andadura independiente. Estamos pensando en arrancar con otra cosa. Dios ya se ha anticipado a los deseos de nuestro corazón y nos ha provisto de todo lo que necesitamos para empezar a andar, y ya hay algunas cosas que tenemos que emprender. Tal es la cosa que hemos tenido que parar, asustados por los acontecimientos, sobrecogidos por la inmediatez con la que Dios nos ha contestado. Así que hemos decidido ser prudentes y decir, bueno, vamos a esperar el rema de Dios, una confirmación más, algo que aparte de la madera que necesitamos para hacer la casa, nos confirme que la casa va a estar sostenida por Él, porque si no, hermanos, la cosa no sabe lo mismo, no funciona igual. Así que en esa estamos. Todo aquello que salga de tu boca tendrá consecuencias presentes y también futuras. Tú eres dueño de tu futuro, ¿lo sabías? Cuidado con lo que sale por tu boca, ¿lo sabías? ¿Sabías que todas aquellas cosas que salen por tu boca tienen poder? Por eso yo te aconsejo que hagas como los viejitos deformes, como los viejitos que andan tambaleándose y que apenas se pueden mover. Incluso son un poco, si quieres, poco decorosos vistiendo. Andan con las chaquetas que ya ni se le ajustan bien al cuerpo. Siempre se ríen, siempre bendicen, siempre están bendiciendo a los demás, incluso a sus enemigos. Haz así y te irá bien, porque si ellos lo hacen es porque lo han aprendido con el tiempo. Así que respeta a los ministerios de ese talante, porque probablemente sean ministerios llenos de experiencias reales de fe. Todo aquello que salga de tu boca determina tu futuro, hemos dicho. No solo debes leer la Biblia, escuchar la voz de Dios, sino que además debes decir. Mira lo que dice Josué 1:8. Vamos a volverlo a leer. Josué 1, versículo 8. Mira lo que dice acerca de la boca y de su palabra. Adelante, Miguel. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué nunca se apartará de tu boca? ¿Por qué tiene que ver la boca con la ley, con la palabra, con la revelación, con el Espíritu Santo? ¿Por qué interviene ahí la boca? ¿Qué tiene que ver la boca en todo este asunto?
si yo lo leo, lo escucho, lo entiendo, lo obedezco, lo pongo por obra, ¿por qué tú me dices que no se aparte de mi boca? Vocaliza bendición, vocaliza profecía, vocaliza hacia los demás, hacia el futuro, todo lo que veas, todo lo que entiendas, todo lo que se mueva, todo lo que respira, bendice, 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 bendice. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Si eres enemigo mío y me estás escuchando, te bendigo en el nombre de Jesús. Si eres amigo mío y me estás escuchando, te bendigo con más facilidad en el nombre de Jesús. Si eres, ni eres amigo ni eres enemigo, pero eres díscolo y me estás criticando por mis palabras, te bendigo en el nombre de Jesús. Y me voy a empezar a reír también, para que tú seas bendecido. Y si esto que yo estoy diciendo te provoca risa, ya te estoy bendiciendo, ya estoy alegrándote la mañana. Y este es el propósito de Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Antiguamente a la lepra se la tenía como un castigo de Dios. Ya vámonos al leproso, hermano. ¿Qué forma de ver tenía este hombre? ¿Qué forma de oír tenía este hombre? ¿Qué forma de hablar con Dios tenía este hombre? Este hombre había cambiado su pronóstico. ¿Cuál era el pronóstico del leproso? ¿Qué había pronosticado la sociedad del mundo en el que Jesús vino y vivió y se desarrolló como Hijo de Dios? ¿Cuál era su pronóstico? Él era un leproso, por tanto un pecador, un maldecido de Dios. Y era un hombre que estaba ya castigado con una enfermedad que iba a acabar con su vida. Fíjate tú qué currículum para que este hombre, nada más ver a Jesús, se arrodillara delante de él y manifestara su fe con un poder y con una autoridad fuera del lugar. Yo quiero la fe del leproso, yo quiero esa fe, yo quiero esa forma de seguir a Cristo. Como este hombre, nada más ver a Jesús, estaba en la ciudad y eso ya era un problema para él. Es como andar en una gran ciudad con un coche sin revisión y sin seguro. Te arriesgas a que en cualquier momento la policía te sorprenda y te cojan y te apresen el coche y te quiten el seguro y te quedes avergonzado delante de todo el mundo y te cacheen y te miren por todos lados. Porque hoy la pobreza, la miseria y la necesidad ha pasado a ser un delito. Ahora los pobres somos delincuentes ya implícitamente, porque las necesidades a las que nos obliga la presión fiscal no nos dejan atender muchas veces todas las obligaciones que tenemos. Y eso cualquier persona menesterosa, que quiere decir una persona que no puede llegar a fin de mes, ¿verdad? Cualquier persona menesterosa entiende de esas cosas. Cualquier persona menesterosa entiende de no tener revisión en el coche. Y si no me entiendes, dile al Señor que te lo explique. Y ya verás cómo te pone en una situación semejante en la que vas a aprender a no juzgar a los hermanos que a veces por necesidad tienen que andar en esas condiciones. Así que cierra tu boca y bendice. Déjate de sentirte el rey del mambo sencillamente porque te va bien, porque mira lo que le ha pasado al mundo. En una semana le ha empezado a ir mal, no, muy mal. Así que al loro cantimploro, al loro cantimploro. El hombre no tenía nada que hacer. Yo no sé qué han diagnosticado en tu iglesia de ti. Yo no sé qué han pronosticado los amigos o los enemigos de ti. Yo no sé qué han pronosticado los pastores de ti. Yo no sé qué ha pronosticado la sociedad de ti, pero yo quiero cambiar la palabra pronóstico por promesa. Y para cambiar la palabra pronóstico por promesa, tienes que ver por la ventana de Dios, tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que hacer lo que Dios hace y tienes que sumar 2 y 2, creyendo a viva voz y de forma tangible que te van a dar 40. Explícale a cualquier matemático cómo puede ser eso. Y te va a decir, eso es imposible. Y tú, si eres un creyente ferviente, un buscador de Dios, le vas a decir, mira, matemático, eso es la realidad que vivimos los cristianos cada día. Cada día los cristianos 2 más 2 nos dan 7.
Pero es que hay otros días, señor matemático, que 2 y 2 nos dan 25. Pero es que el día jueves, cuando el señor que nos gobierna quiere, 2 y 2 nos dan 32. Y esa es la matemática cristiana, hermano. Y si estás en otra matemática, cambia de profe. Si estás en otra matemática, cambia de profe. Y busca al Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús te va a enseñar y te va a contradecir y te va a confundir y te va a meter en la proa de la barca y él va a estar en la popa durmiendo. Y tú vas a estar subiendo y para abajo muerto de miedo y él durmiendo apaciblemente. Y cuando tú lo desveles, lleno de pánico, va a abrir su boca y todo se va a calmar. Entonces a mí me gustaría que reparáramos en el hombre leproso. Dice, no afectó a su fe y se postró a tierra, le rogó, reclamó su poder, proclamó su poder y Dios respondió. Y yo te pregunto, cuando tú le dices a Dios, Señor, quiero ser limpio. Y el Señor te dice, pues por supuesto, yo también quiero que tú seas limpio. A veces oramos, Señor, si es de tu voluntad que se sane. Pero vamos a ver, ¿cómo de que si es de tu voluntad que se sane? ¿Cómo no va a ser de la voluntad de Dios que se sane? Señor, si es de tu voluntad, hazme un buen pastor. Pero vamos a ver. ¿Cómo que si es de tu voluntad me hagas un buen pastor? Entonces, ¿cuál es su voluntad? ¿Que seas un mal pastor? ¿Es su voluntad que no abras un orfanato? ¿Es su voluntad que no abras, que no te compres un terreno, sueñes y te expandas? ¿Esa es su voluntad? Pero ¿quién te has creído que es Dios? ¿Pero cuántas veces hablas tú al día con Dios? ¿Cuántas horas? ¿Qué tiempo le ocupas tú a Dios y a sus cosas? ¿Desde qué ventana? ¿Qué oyes? ¿Qué lees? ¿Qué recibes? ¿Qué proclamas por tu boca? Para tener esos pensamientos. 2 y 2 no son 4. Se postró con el rostro a tierra, el leproso, el pronosticado como despreciado, pecador.